demostrar que la función z con respecto a u es igual a 0 y la función z con respecto a y es igual a 1. Si z, que depende de xy, es igual a la cotangente de x sobre y, x, que depende de u y b, es igual a u seno de b, y, que depende de u y b, es igual a u coseno de b. Entonces, en primer lugar, utilizamos el diagrama de largo para obtener la ecuación a emplear para calcular la derivada de z con respecto a u. Ya este procedimiento lo hemos repetido varias veces. De todas maneras, ¿qué nos queda? Derivada parcial de z con respecto a u es igual a la derivada de z con respecto a x multiplicado a la derivada de x, derivada parcial de x con respecto a u, más la derivada parcial de z con respecto a y multiplicado por la derivada parcial de z con respecto a u. Y ahora simplemente lo que hacemos es derivar. Derivamos a z con respecto a x. Tenemos al cotangente, el teorema del cotangente nos dice que es 1 dividido entre 1 más el argumento al cuadrado, aquí está, multiplicado por la derivada del argumento, pero tenemos en el numerador una variable y en el denominador una constante. Solamente derivamos el numerador, por lo tanto nos queda 1 sobre y. ¿Qué viene ahora? Derivada parcial de x con respecto a u. Busco a x, como es con respecto a u es la variable, seno de b es constante. Derivo la variable que es 1 por seno de b y nos queda seno de b. Más, ahora derivo z con respecto a y, un proceso similar. El arco tangente es 1 sobre 1 más el argumento del arco tangente al cuadrado, pero ahora este argumento lo derivo con respecto a y. Recuerden el proceso que siempre hemos hecho. Dejamos la constante x, y pasa al numerador como y a la menos 1, aplico el teorema, sería menos, aquí está el menos, y a la menos 1, menos 2, y paso de nuevo al denominador. Y ahora, por la derivada de y con respecto a u, busco a y con respecto a u, y simplemente nos queda coseno de b. Lo siguiente es, hace operaciones. Cada uno de ellos está elevado al cuadrado. Nos queda x cuadrado y cuadrado. Sacamos mínimo. Y al sacar mínimo nos queda en el denominador y cuadrado. Aquí nos queda multiplicado el mínimo por 1 y cuadrado más x cuadrado sobre y cuadrado. Vean este procedimiento de aquí para acá. Aquí nos queda y cuadrado más x cuadrado. Y en el denominador y cuadrado. Una y cuadrado de esta simplificado con esto. Y luego aplico la doble c. Procedimiento explicado en vídeos anteriores. Por lo tanto, nos va a quedar como resultado y en el numerador, x cuadrado más y cuadrado en el denominador, multiplicado por seno de b. Luego menos, ya les digo por qué existe este menos, es más por este menos, es que produce este menos. Y un proceso similar al anterior aplico aquí. Recuerden, x cuadrado y cuadrado, saco mínimo, nos quedaría x cuadrado más y cuadrado en el numerador, aquí y cuadrado en el denominador, y ese y cuadrado que nos queda acá lo simplifico con este y cuadrado. Por lo tanto, solamente nos queda x multiplicado por 1 para que aparezca esta x. Y el coseno de b aquí está. Lo siguiente es sustituir los valores de x y en la función que derivamos. Buscamos quién es x, buscamos quién es y, sustituimos. Y observamos. Y, ¿quién es y? U coseno de b. Aquí está. ¿Okay? Multiplicado por seno de b. Aquí está. Seno de b y u coseno de b. X. X ya sabemos que es u seno de b. Aquí está. Y como está ambos al cuadrado, lo elevamos cada uno de ellos al cuadrado. Y cuadrado. Y cuadrado es u cuadrado coseno cuadrado. Aquí está. Menos x. Y x es u seno de b. Lo sustituyo acá.
por coseno de b. Aquí está. Y en el denominador es idéntico a este. Por lo tanto, lo copio. Puedo observar entonces con facilidad que este término que está aquí es idéntico a este. Simplemente que este es positivo y este es negativo. Por lo tanto, al hacer la recta respectiva, nos queda igual a 0. De esta forma indica que hemos demostrado la primera igualdad. Vamos con la segunda. Aquí tenemos quién es z, quién es x, aquí tenemos quién es y. Efectuamos nuevamente el diagrama del árbol, determinamos quién es la ecuación que vamos a emplear y ahora derivamos. Ya esta derivada, si observan bien, esta derivada y esta derivada ya la hicimos en el caso anterior. No tenemos que volver a derivar. Lo nuevo aquí sería derivar a x ahora con respecto a b y derivar a y con respecto a b. Nos evitamos hacer ese trabajo doble. Por lo tanto, ya yo coloqué de una vez derivada de z con respecto a x, nos dio esto, ya lo demostramos en el caso anterior, y solamente derivo x con respecto a b. Busco a x con respecto a b, v es constante, y la derivada de seno de b nos queda coseno de b. Aquí lo tenemos. ¿Ok? Menos ahora esta derivada de z con respecto a y, aquí lo tenemos. Recuerden que este menos salió de las derivadas anteriores. ¿Ok? Y solamente nos queda derivada de y con respecto a b. Si es derivada de y con respecto a b, v es constante. Y la derivada del coseno es menos seno de b por la derivada de b, que es 1. Por lo tanto, nos queda esta expresión que está acá. Ahora, lo que hacemos es acomodar un poco. U coseno de b, aquí lo tenemos. Toda esta expresión nos queda igual. Este menos por este menos que está aquí es que nos da más. Y toda esta expresión nos queda igual. Lo que nos queda es sustituir los valores de x y y, los valores originales de x y y, en esta ecuación. Donde esté y coloco el valor, donde esté x coloco el valor, y observamos ahora de que esta expresión que está aquí, vean bien, esta expresión que está aquí es igual a esta expresión que está aquí. ¿Ok? Por lo tanto nos quedaría u al cuadrado coseno de b, coseno cuadrado de b, más u cuadrado seno cuadrado de b. Observen que tienen igual denominador. Si tienen igual denominador, dejo el denominador igual y solamente sumo los numeradores. Cuando sumo los numeradores, me doy cuenta que la misma expresión que está en el numerador está en el denominador. Por lo tanto, eso nos da igual a 1. Y de esta forma queda demostrado nuestra identidad. Observen ahora otro ejercicio. Determinen la derivada parcial de p con respecto a x, luego con respecto a y, luego con respecto a z, luego con respecto a u y luego con respecto a b. Pero vean, observen bien. ¿P de quién depende? Solamente de w. ¿Y w de quién depende? De x, de y, de z, de u y de b. Hay que tener mucho cuidado que ahora solamente la función p depende de una variable. Pero esta variable a la vez es una función que depende de varias variables. Entonces, para no equivocarnos, otra vez recomiendo que hagamos el diagrama del árbol. Vean lo siguiente. P, una función que depende de una sola variable. Esta variable es otra función que depende de 5 variables. Y aquí las denotamos. Entonces, calculamos la primera derivada parcial con respecto a x. La primera parcial de p con respecto a x. Buscamos y observamos. Derivada de p con respecto a x es igual a la derivada total ahora de p. ¿Por qué total acá? Siempre nos confundimos. ¿Por qué total? Porque esta depende de una sola variable. Entonces decimos derivada total de p con respecto a ¿quién? A la única variable que tiene, que es
W. Aquí está. Y ahora W, como depende de varias variables, es que se toma en cuenta la derivada parcial de W con respecto a X. Ah, pero esta señora que está aquí siempre la hemos conocido como Y', o F' en este caso. ¿Pero F' de qué? De W. Y nos queda indicado que es la derivada parcial de W con respecto a X. No confundir esta derivada total con esta derivada parcial. No confundir que siempre aquí la función depende de varias variables y esta otra función depende de una o varias variables. Puede suceder lo contrario como es este ejemplo. Ahora, las demás son más sencillas. ¿Qué indica? Que si ahora derivo con respecto a Y, digo derivada total de P con respecto a W y la derivada parcial de W con respecto a Y. Aquí está. De una forma similar, ahora sigo el camino, determino derivada de P con respecto a Z, derivada total de P con respecto a W, multiplicado por la derivada parcial de W con respecto a Z. Y así continuamos. La derivada parcial de P con respecto a U, ahora derivada total de P con respecto a W y derivada parcial de W con respecto a U. Y por último entonces tenemos la derivada parcial de P con respecto a B es igual a la derivada total de P con respecto a W y la derivada parcial de W con respecto a B. Ya sabemos qué significa esto, que esto es derivada total, esto significa esto que está acá, esto significa esto que está acá, esto significa esto que está aquí, y esto significa esto, como esto significa esto. O sea, derivada simple como lo hacíamos con una sola variable. Por lo tanto, se llama derivada total. Aquí hemos hecho dos ejercicios tipo examen. No debemos confundirnos entonces con respecto a quién debemos derivar y cuándo debemos tomar en cuenta derivadas totales y derivadas parciales.